Estática. Hallar el máximo valor de F de tal forma que el bloque esté en reposo. Coeficiente de rozamiento estático igual a 0,5. Aceleración de la gravedad redondeado a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa del bloque igual a 2 kilogramos. Bien, tenemos acá en la figura un esquema de nuestro sistema en equilibrio. Esta consiste en un plano inclinado, cuyo ángulo es de 37 grados respecto de la horizontal, y sobre el plano inclinado tenemos un cuerpo de masa m. Este cuerpo, por acción de su propio peso, tiende a deslizarse hacia abajo, dando lugar también a una fuerza de rozamiento contra la superficie del plano inclinado. Nos piden entonces hallar la magnitud de esta fuerza. ¿Qué magnitud debe tener esta fuerza para que el cuerpo no se deslice hacia abajo, que permanezca en reposo? Entonces señalamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Su propio peso, con un vector vertical y hacia abajo, de magnitud m por g, es decir, masa por aceleración de la gravedad. Introducimos un sistema de ejes cartesianos x e y, haciendo coincidir el origen del sistema con el centro de gravedad del cuerpo y con el origen del vector peso. Entonces, proyectamos el vector peso sobre el eje y para obtener una componente del peso en la dirección del eje y sobre el eje x para obtener una componente del peso en la dirección del eje x. Notamos que entre el vector peso y su componente en y se forma un ángulo agudo. Ahora bien, si yo tengo dos ángulos agudos cuyos lados, sus dos lados son perpendiculares entre sí, entonces sus ángulos son iguales. Quiere decir que acá este lado es perpendicular a la base del plano inclinado y este lado es perpendicular al plano inclinado. Entonces, si acá este ángulo tiene 37 grados, acá también medirá 37 grados. Este dato es muy importante porque vemos que acá se forma un triángulo rectángulo en donde el vector m por g, el vector peso, es la hipotenusa del triángulo rectángulo. El cateto opuesto coincide con la magnitud de la componente en x y el cateto adyacente coincide con la magnitud de la componente en y. Entonces, utilizando las funciones de seno y coseno y haciendo los despejes correspondientes, podemos obtener las magnitudes de estas componentes. Ellas son, la componente en y será igual a m por g por el coseno de 37 y la componente en x será igual a m por g por el seno de 37. Ahora bien, señalamos la fuerza de reacción normal que ejerce la superficie del plano inclinado contra la masa del bloque. La dirección de la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. También señalamos la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie inferior del bloque contra la superficie del plano inclinado. Esta fuerza tiende a subir el cuerpo hacia arriba. En cambio, la componente en x del peso y la fuerza de rozamiento tienden a hacerlo bajar. En resumidas cuentas, teniendo en cuenta el deslizamiento a lo largo del plano inclinado, para que el cuerpo permanezca en reposo, las fuerzas hacia la derecha deben ser iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Eso es otra forma de interpretar la componente de la sumatoria de las fuerzas en x, que deben ser igual a 0. Por su parte, la sumatoria de las fuerzas en y deben ser igual a 0, también la podemos expresar como la suma de las fuerzas hacia arriba deben ser igual a las fuerzas hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, vamos a representar matemáticamente las fuerzas hacia arriba, es decir, hacia la derecha del eje x, y las fuerzas hacia abajo, es decir, hacia la izquierda del eje x. Hacia la derecha tenemos la magnitud de esta fuerza
por el coseno de 37. Esta fuerza es paralela a la base del plano inclinado. Por lo tanto, por ángulos alternos e internos, el ángulo que forma esta fuerza con respecto al plano inclinado también es de 37 grados. Y yo necesito la componente de esta fuerza paralela al plano inclinado. Para obtenerlo multiplico la magnitud de F por el coseno de 37. Eso es lo que tenemos acá. Del lado derecho tenemos la fuerza de rozamiento, que es igual al producto entre el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. La magnitud de la fuerza normal es igual a la magnitud de la componente del peso en la dirección del eje Y. Es decir que N es igual a M por G por el coseno de 37. Eso es lo que ponemos acá en el primer término. El coeficiente de rozamiento estático por M por G por el coseno de 37. Y luego señalamos también la componente del peso en la dirección del eje X hacia la izquierda, que es igual a M por G por el seno de 37. Eso es lo que está escrito acá en el segundo término. Entonces, reemplazamos ahora con todos los datos que nos da el problema y nos queda de esta manera. F por coseno de 37 es igual a F por 0,8. Está redondeado a un decimal. En el segundo miembro tenemos el coeficiente de rozamiento estático, que es de 0,5, por M, que es de 2 kilogramos, por G, que es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, por coseno de 37, que es igual a 0,8, más M, que es 2 kilogramos, por G, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 37, que es igual a 0,6, redondeado a un decimal. Resolvemos todo lo que podemos y nos queda que F por 0,8 es igual a 8. Todo este producto del primer término es igual a 8. Más 12. Todo este producto del segundo término es igual a 12. Entonces, de esta expresión voy a despejar F. 0,8 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda que F es igual a 20 sobre 0,8. Y esto es igual a 25 newton. 20 es la suma de 8 más 12. Entonces, quiere decir que para que este bloque no se deslice hacia abajo, yo debo efectuar una fuerza F de magnitud igual a 25 newton.